En primer lugar, sí que me gustaría dar las gracias, pues especialmente a los organizadores de este seminario y en especial al Grupo Vigencia, ¿no? Por permitirme hoy estar aquí y bueno, pues por poder compartir, ¿no? Parte de los resultados que, bueno, pues que llevamos obteniendo con un proyecto que tenemos financiado por el Ministerio aquí en España. Y bueno, pues Javier y yo lo que vamos a hacer es que cada uno va a hablar de uno de los proyectos. En mi caso, yo les voy a hablar del proyecto de fortalezas psicológicas en personas mayores y bueno, pues vamos a ver un poco, les voy a contar un poco qué es lo que nos estamos encontrando. Es verdad que, bueno, como introducción, sí que me parece importante, ¿no? El que, bueno, pues seamos conscientes de que las disciplinas centradas con la salud, como bien decía antes Rosa, ¿no? Se han centrado especialmente en patología, en déficit y en enfermedad. Y esto es debido a que traemos esa tradición biomédica donde nos movemos dentro de un marco patogénico. Es decir, lo que intentamos es ver aquello que le falta, ¿no? En lo que tiene limitaciones la persona, y es verdad que esto se ha aplicado y se sigue aplicando de alguna manera también a todas las edades, pero bueno, pues también lo vemos con personas mayores, ¿no? Y en el caso de personas con Alzheimer todavía más, justamente, ¿no? Que parece que lo único que se ve es la patología, los síntomas, pero no se tiene en cuenta que detrás hay una persona con una biografía, ¿no? Y que muchas veces algunos de los síntomas pues, con los que nos encontramos se derivan, ¿no? Y tienen unas causas que si indagásemos en esa biografía, pues podríamos conocer y que van más allá de la propia patología, ¿no? Entonces, cuando se habla de mayores, como les digo, mayores en general, pero ya cuando tienen alguna patología como Alzheimer más, sobre todo se centran en el declive, en la dependencia, en la fragilidad. Se establece una relación causal entre la edad y la enfermedad también, y eso ha tenido una serie de consecuencias. Pues entre ellas, por ejemplo, que la mayor parte de las investigaciones relacionadas con mayores se centran en factores de riesgo para esta persona mayor y qué tipo de enfermedades puede tener debido a esos factores de riesgo y consecuencias negativas de la edad. Es más, se considera, ¿no? que, o se sigue considerando la vejez como, o a los mayores como un grupo homogéneo, ¿no? Teniendo en cuenta que se ha convertido en la etapa más larga de nuestra vida, porque cada vez tenemos más gente centenaria y en España hoy en día la población de personas mayores ya es un 20% de la población, ¿no? Parece increíble que todavía nos basemos en ese café con leche para todos, cuando justamente pasa lo contrario, es decir, que la característica más importante del envejecimiento es la heterogeneidad. Es decir, al nacer somos muy parecidos y a medida que crecemos, ¿no? y envejecemos nos hacemos mucho más diferentes unos a otros. Entonces, esa heterogeneidad, ¿no? yo creo que debería darse más visibilidad a ella y poner el foco también en ella, porque eso permitiría que cuando nos acercamos a alguien mayor le veamos como lo que es, alguien único, ¿no? Y que va más allá, como decía antes, de la posible patología, ¿no? De posible Alzheimer, por ejemplo, que pueda presentar. El hecho de que las disciplinas se hayan centrado en patología, en déficit y en enfermedad, viene también derivado o tiene como consecuencia, tiene como consecuencia que que haya una imagen negativa y estereotipada hacia las personas mayores, ¿no? Rosa también comentaba y hablaba de los estereotipos, y es verdad que aquí tenemos estereotipos de todos, ¿no? De todo tipo, físicos, psicológicos, sociales y de personalidad. Se considera de que por el hecho de ser mayor uno ya tiene que estar enfermo, ¿no? O tiene que ser frágil, tiene que ser dependiente o que sea sexual, ¿no? Es verdad, con la sexualidad además lo que vemos es que pues continúa siendo un tema tabú. En el caso de las personas mayores existen muchos mitos, ¿no? Y mucho más en el caso de personas con Alzheimer. A nivel psicológico, los estereotipos suelen estar muy centrados, por un lado, en todo lo que tiene que ver con la memoria, incluso con la demencia, es decir, se considera que por el hecho de ser mayor alguien va a tener demencia, del tipo que sea, va a ser incapaz de aprender, ¿no? Cuando es verdad que pues tenemos estudios que muestran que el aprendizaje lo mantenemos a lo largo de la vida, esa capacidad de aprendizaje, no de la misma manera en todas las etapas de la vida, lógicamente, pero se mantiene la capacidad de aprendizaje y se ha visto que en personas con Alzheimer también, lógicamente no al mismo nivel que en personas mayores sanas, pero sí que está presente esa capacidad de aprendizaje. Y también se considera que por el hecho de ser mayores, pues tenemos que estar deprimidos o ya no tenemos interés ni propósito vital, ya no somos capaces de tomar decisiones
Y bueno, pues uno de los estereotipos más extendidos y que especialmente afectan a personas mayores con Alzheimer es que son como niños, ¿no? A esto, pues bueno, pues antes Rosa hablaba de maltrato hacia las personas mayores, el psicológico, ¿no? Aparecía como uno de los más prevalentes y resulta que la infantilización es la más frecuente, ¿no? No solamente en la sociedad, sino especialmente en instituciones, en hospitales, por ejemplo, ¿no? Donde pues podemos observar la ocultación de la información a la persona mayor. Y la infantilización también la vemos en otros elementos, la vemos en el ambiente, ¿no? En cómo, pues, por ejemplo, en los centros de mayores, las residencias, pues cómo están decorados, si hay una decoración de adultos o nos parece que es similar a la de un colegio o una guardería. La infantilización en las actividades, ¿no? Ya que muchas veces lo que vemos es que se utilizan materiales infantiles para realizar las tareas. La infantilización en el lenguaje, a través del uso de diminutivos, por ejemplo, ¿no? Alguien que haya sido don Juan toda la vida, de repente es Juanito, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, la verdad es que aunque haya personas que lo justifiquen como que es algo cariñoso, que implica mayor cercanía, pues eso lo hacemos con los niños. Y la verdad es que independientemente de nuestra edad y de nuestras circunstancias, somos adultos y nunca debemos ser tratados como niños, ¿no? Entonces, esa infantilización a todos los niveles, pues nos la encontramos de forma muy frecuente y, como les digo, especialmente en personas mayores con Alzheimer. A nivel de personalidad también nos encontramos con estereotipos, ¿no? Se considera que por el hecho de ser mayores tenemos que ser inflexibles, rígidos, cascarrabias, intolerantes, con mal humor. Pero aquí pues funciona el refrán, el que tuvo, retuvo y guardó para la vejez. Es decir, el que ha sido una persona pues cariñosa toda la vida, pues lo será cuando sea mayor. Quien ha sido una persona pues más rígida durante toda la vida también lo mantendrá con la edad. Y lo que sí que es cierto es que si nos encontramos un cambio muy drástico en la personalidad de alguien, tendríamos que indagar porque con muchísima probabilidad es que algo ha pasado, ¿no? La personalidad es relativamente estable, es decir, hay cambios, ¿no? Pero nosotros nos seguimos reconociendo como nosotros mismos a pesar de todos esos cambios. Y eso significa que esa personalidad es adaptativa y es saludable. Cuando es rígida, ya sabemos que no permite adaptarse a las situaciones y ahí no hablamos de una personalidad que sea saludable. Y a nivel social también, ¿no? Nos encontramos con estereotipos. Antes les hablaba de esa homogeneidad, ¿no? Que se atribuye a la gente mayor, que son improductivos, ¿no? Parece que cuando uno sale pues, del mercado laboral pasa, ¿no? De ser productivo a ser improductivo. Aquí en España la verdad es que la gente mayor es el sostén y ha sido el sostén en todas las crisis, a todos los niveles, a nivel instrumental, porque cuidan de los nietos, a nivel emocional, porque son el apoyo emocional para la familia más cercana, a nivel económico, ¿no? Cuando los hijos se han quedado en paro y pues los padres tienen que contribuir, ¿no? Y a todos los niveles realmente son un pilar importantísimo, ¿no? Como para que se les considere realmente improductivos. También se considera que están aislados o que están solos y es verdad que lo que nos encontramos es que cuando nos hacemos mayores se reduce esa red social, pero esto puede tener diferentes explicaciones. Por un lado, es que a medida que yo voy creciendo, voy haciendo mi vida y eso implica que haya relaciones que mantenga y relaciones que no. Y por otro lado, implica también que a medida que nos hacemos mayores somos mucho más selectivos, es decir, nos vamos a quedar con aquellas relaciones que para nosotros sean significativas, las que nos aporten, y aquellas personas que no nos aporten las vamos a desechar. Entonces, esa selección es algo que se mantiene en todas las áreas y que pues, aparece con la edad, cuando yo me doy cuenta, ¿no?, de que el tiempo es muy preciado para mí. Pero es verdad que aunque la red social sea muy limitada, lo cierto es que lo importante es que preguntemos si están satisfechos o no con ella, ¿vale? Porque nos encontramos con personas mayores con redes sociales muy limitadas, pero que están muy satisfechos con ella. En cuanto a la soledad, es verdad, y es verdad que nos encontramos con esa soledad no deseada, ¿no? Bueno, que los últimos años especialmente, justo después de la pandemia, pues se está abordando, ¿no? Para ver un poco cómo trabajar, cómo eliminarla. Pero lo cierto también es que el mismo porcentaje de gente joven que de gente mayor se siente sola. Entonces, aquí yo creo que también tendremos que trabajar con otras poblaciones, ¿no?, a lo largo de todo el ciclo vital, porque si no, pues nos vamos a encontrar con porcentajes altísimos de soledad, ¿no? Y se considera que son pobres. Hoy en día, aquí en España, al menos, el grupo de mayores ahora mismo es un grupo con un poder adquisitivo adecuado, incluso más elevado que algunos jóvenes,
y bueno, pues encontramos que realmente ¿no? En algunos casos se dará, pero en otros no, con lo cual no es algo que debamos atribuir a todo el grupo de la población. Estos estereotipos, estas creencias negativas, tienen como consecuencia el trato que le damos, ¿no? A las personas, en este caso a las personas mayores, y pues, como también comentaba Rosa, no esto da lugar a ese edadismo, a que al final pues, se les limite la autonomía o la capacidad de tomar decisiones o que se les sobreproteja. Cuando hablamos de edadismo, hablamos de esa discriminación basada en la edad y que implica una serie de actitudes, de conductas discriminatorias, de políticas también y prácticas institucionales. Se considera la tercera forma de discriminación junto con el racismo y el sexismo, pero a diferencia de estas dos, que, solamente grupos determinados de la población lo experimentan, en el caso del edadismo todos podemos pasar por ello. Entonces, implica que hay una mayor proporción de este edadismo, que es mucho más sutil, ¿no? Mucho más difícil de detectar y de ser consciente de ello, y por tanto es súper importante la prevención e intervención. Pero ¿cómo son realmente las personas mayores? Bueno, pues las personas mayores en general tienen un buen estado de salud a nivel físico, psicológico y social. Y como decía, aquí lo que funciona, ¿no? Y lo que vale es esa variabilidad a nivel inter e intraindividual. Es decir, no solamente nos diferenciamos unos a otros, sino que nosotros mismos no envejecemos igual en todos los sistemas. Es decir, cada uno envejece a un ritmo distinto. Por eso es tan importante que si tenemos en cuenta que esta es la etapa más larga de nuestra vida, ¿no? Es decir, aquí en España son los 65, ya veremos si cambia porque nos están pidiendo que nos jubilemos más tarde. Naciones Unidas establece los 60, pero es que ya les digo, cada vez tenemos más gente centenaria. Entonces tenemos que centrarnos y poner el foco en el modelo biopsicosocial y espiritual, ¿no? Donde es cierto que hay declive y hay pérdidas, pero por supuesto también hablamos de ganancias. Y esto no solamente implica a personas mayores con un buen estado de salud, sino también a personas mayores con patología, incluidas las personas mayores con Alzheimer. Pero en los últimos años es cierto que ha surgido una nueva perspectiva, donde, pues en el caso de las personas mayores está relacionada con el incremento de la esperanza de vida, ya que cuando uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué personas, qué características tienen aquellos que llevan más años? Es verdad que parece que, ¿no? que todo se centra en los avances médicos, tecnológicos, en que las condiciones de vida han mejorado, y es verdad, es verdad. Todo eso ha reducido la mortalidad. Pero no solamente son esos factores. Es decir, si hablamos de multidimensionalidad, si hablamos de ese modelo biopsicosocial y espiritual, lo que nos daremos cuenta es de que aquellos que llegan a mayores y muy mayores son aquellos que son más fuertes a nivel físico y también a nivel psicológico. Y de esto hemos sido conscientes por la pandemia, por la COVID-19. Es decir, esta pandemia ha afectado y sigue afectando más a personas mayores, especialmente en instituciones, pero a pesar de ello, un porcentaje altísimo de la población de mayores se ha ido adaptando a los cambios continuos también, ¿no? Debidos a esta pandemia. Se trata de una aproximación positiva, ¿no? Esta nueva aproximación hacia los mayores, donde el foco se pone ahora en los factores protectores, en los recursos y en las potencialidades. Eso implica que dejemos de trabajar desde la intervención y nos centremos más en temas relacionados con prevención y promoción, ¿no? Y hablamos de esa aproximación basada en fortalezas, donde se pone el foco en cómo esas fortalezas consiguen consecuencias positivas, cómo dirigen y organizan la conducta, que son además características que se mantienen en el tiempo, que se mantienen a lo largo de la edad, independientemente de las circunstancias y patología de cada uno y en los diferentes contextos en los que nos movamos. Y además, lo bueno de estas fortalezas es que no son algo que vengan de base y en función de lo que tenemos y lo que traemos con el nacimiento, con eso nos tenemos que manejar, sino que se aprenden, se entrenan también. Entonces se pueden desarrollar, se pueden modificar a través de esa interacción entre la persona y el contexto. ¿Por qué es tan importante esa aproximación basada en fortalezas? Bueno, en psicología es fundamental, especialmente porque habla de competencias, habla de recursos, de las ventajas y de los puntos en los que alguien es fuerte realmente, ¿no? Y además es que los resultados de las investigaciones indican también, ¿no? La importancia que tienen estas fortalezas, ¿no? Consideran que cuando están presentes son un amortiguador, ¿no? Tienen ese efecto buffering
¿no?, frente a los trastornos mentales, fomentan, gracias a su presencia, el bienestar y la salud, y además están relacionadas con emociones positivas, como la alegría, el orgullo, la satisfacción, amor, compasión y diversión. Es más, se han hecho intervenciones para el fomento de estas fortalezas, y lo que se ha visto es que gracias a ese fomento de las fortalezas también se ha incrementado el estado de ánimo positivo, así como la satisfacción vital en las personas mayores, y ha hecho que disminuyan los síntomas de enfermedades e incluso las quejas de salud subjetiva en personas mayores. Al final, cuando hablamos de esta aproximación basada en fortalezas, ¿no?, en el caso de los mayores, a lo que hace referencia es a que son capaces de gestionar los cambios y las adversidades a las que se tienen que enfrentar y que lo hacen de forma positiva. Entonces, hay 5 factores claves que apoyan a las fortalezas, ¿no? Por un lado, el reconocer que cada uno de nosotros, cuando seamos mayores, tendremos fortalezas, serán diferentes, ¿no?, en cada uno de nosotros, que además las personas mayores mantienen capacidades que les permiten aprender, crecer y cambiar, y esto es fundamental, como decía antes. Es decir, esto no es que pues lleguemos a una edad en la que nos estancamos, ¿no?, en cuanto a capacidades, en cuanto a potencialidades, sino que podemos seguir avanzando, podemos seguir creciendo y desarrollando ese sentido vital. Es una aproximación además colaborativa, ¿no?, que es verdad que puede llegar a ser terapéutica, pero permite sobre todo empoderar al otro, ¿no? Esta palabra del empowerment, que implica esa capacitación, ¿no?, el darle realmente los recursos para que el otro sea capaz de gestionar su día a día e intentar conseguir ese nivel de autorrealización que todos queremos conseguir. Las personas mayores, por tanto, ¿no?, pues para poder desarrollar todas estas fortalezas, tienen que seguir participando en su toma de decisiones y en el proceso de ayuda. Es decir, dentro de que ellas puedan necesitar algo en un momento determinado, no significa que nosotros como profesionales les digamos qué es lo que tienen que hacer, sino que se trata de un proceso colaborativo con ellos, ¿no?, porque ellos tienen recursos, tienen fortalezas que nos permiten también pues, que ese trabajo terapéutico sea mucho más sencillo. Y también identificar y construir, ¿no?, esos ambientes y recursos entre las personas mayores, los cuidadores y los profesionales. Les presento al equipo de investigación al que yo pertenezco, ¿no?, en el que estamos Javier y yo, pero también hay otros compañeros y compañeras. Y bueno, pues este es el proyecto que nosotros venimos realizando desde hace un par de años, que lleva por título Calidad de vida y fortalezas psicológicas en personas mayores, donde hacemos evaluación e intervención. La idea es visibilizar, ¿no?, que no solamente hay pérdidas, como decía antes, y declives, sino que también hay ganancias. Este proyecto surge en la pandemia porque nosotros teníamos previamente otro proyecto relacionado con el buen trato en instituciones, que es del buen trato justo de lo que va a hablar Javier, pero con la pandemia no pudimos entrar nuevamente a las instituciones a seguir trabajando con los profesionales. Y en los medios de comunicación continuamente lo que oíamos era pobrecitos los mayores, las consecuencias negativas que tiene, son los más afectados, hay que protegerlos, etc. Y además las investigaciones que iban saliendo, tanto a nivel más médico, pero también a nivel psicológico y social, estaban también relacionadas con los efectos negativos de la edad frente a la COVID-19. Y nosotros, como les decía, pues pensábamos que hay algo más, y que hay una parte personal, ¿no?, que hace que uno viva, ¿no?, más años, sea mucho más longevo a pesar de todas las dificultades y adversidades con las que se pueda encontrar. Por eso nuestro objetivo general fue desde un principio el análisis de estas fortalezas psicológicas. Durante la pandemia, hemos continuado después y también, ¿no?, lo que quisimos hacer al ver que había diferentes olas de la COVID, hacer un estudio longitudinal. En nuestro caso, la primera ola, donde nosotros comenzamos con el estudio, pues incluimos a personas de 60 años. Es verdad que aquí en España se considera que alguien es mayor a los 65, pero nosotros incluimos a mayores de 60 y más mayores porque queríamos comparar con otros estudios y Naciones Unidas es la edad que establece. Y colaboraron con nosotros pues aproximadamente 900 personas de ese grupo de edad. Evaluamos diferentes variables sociodemográficas,
y también evaluamos dentro de esas fortalezas, ¿no? Dentro de ese modelo que queremos nosotros probar y que estamos testando, evaluamos gratitud, funcionamiento familiar, aceptación y resiliencia, ¿no? Es un modelo al que llamamos el modelo FRAC, con las iniciales de estas fortalezas, y también incluimos en un principio el bienestar psicológico. Dentro del bienestar psicológico nosotros utilizamos el cuestionario de RIF, que es verdad que tiene 6 subescalas, pero nos quedamos con el crecimiento personal y el propósito vital por diferentes razones. En primer lugar, porque según RIF, ¿no?, que es la creadora del cuestionario, ella considera que estos dos elementos son el núcleo del bienestar psicológico. Y por otro lado, porque también ella señala en sus investigaciones que cuando nos hacemos mayores disminuye el crecimiento personal y el propósito vital. Pero hay otra teoría que contradice estos resultados y es la teoría de Rogers de los años 40, donde lo que señala es que nosotros podemos crecer a cualquier edad, pero tenemos que tener oportunidades de crecimiento. Es decir, si nadie nos da esa oportunidad, esas alternativas, no vamos a poder crecer. Y es cierto que si comparamos cuántas alternativas tienen pues los diferentes grupos de edad, nos encontramos con que los mayores pues son los que menos posibilidades de crecimiento y alternativas tienen. Entonces queríamos testar, ¿no? Si la teoría de Rogers tiene algún sentido, ¿no? Porque pues era a la que nosotros realmente pues, apoyábamos. En cuanto al malestar psicológico, hemos evaluado la ansiedad y la depresión. Este es el primer modelo que nosotros extraímos, donde lo que vimos es que cuando están presentes los 4 elementos del modelo FRAC, como les decía, el funcionamiento familiar, la resiliencia, la aceptación y la gratitud, encontrábamos que esas personas mayores tenían un mayor crecimiento personal y un mayor propósito vital, y además mostraban menor ansiedad y depresión. También lo que nos preguntábamos era si a lo mejor estos resultados estaban presentes en personas mayores pero no muy mayores, y en aquellos que eran muy mayores pues ya no nos lo encontrábamos. Y sí que es verdad que nos encontramos solamente un cambio que afectaba al crecimiento personal en personas muy mayores, pero en el resto de las variables no encontramos un impacto negativo debido a la pandemia en personas muy mayores. Y como les decía, pues quisimos hacer un estudio longitudinal para ver si pues, los efectos se mantenían a lo largo del tiempo, porque debido pues, a que el COVID continúa con nosotros, ¿no? Debido a la duración, se convierte en un estresor crónico. Entonces, el objetivo era analizar el impacto que había tenido la COVID a lo largo del tiempo, ¿no? Tanto en el bienestar psicológico como en las variables de malestar. Aquí, es verdad que cuando intentamos hacer un estudio longitudinal que es mucho más enriquecedor, ¿no? Para ver si los cambios se mantienen en el tiempo, lo que nos encontramos es que pues, hay muchas personas que dejan, ¿no? de participar. Y en este caso tenemos una muestra de casi 200 mayores a partir de 60, donde se les ha evaluado en 3 momentos diferentes. Y es verdad que al analizar los resultados no encontrábamos que tuvieran peor bienestar psicológico a lo largo del tiempo. Es más, encontramos un impacto positivo de la edad en el propósito vital. Incluso relacionado con el propósito vital se encontraba el ser hombre, el preocuparse por los efectos adversos de la COVID-19, funcionamiento familiar, resiliencia, crecimiento personal y aceptación. Es decir, a pesar de todas las dificultades con las que se fueron encontrando los mayores durante la pandemia, hay variables protectoras, ¿no? Que estuvieron manteniendo ese bienestar a nivel psicológico. Y a partir de estos resultados fue cuando solicitamos el siguiente proyecto, que es el que les decía, ¿no? que incluye esa calidad de vida también, ¿no? Relacionada con las fortalezas, donde justamente es lo que queremos ver. Es decir, hemos visto que este modelo FRAC, ¿no? De funcionamiento familiar, de resiliencia, de gratitud y de aceptación, funciona para conseguir un mayor bienestar a nivel emocional y disminuir ese malestar emocional, pero queremos saber
hasta qué punto tiene un impacto en la calidad de vida de las personas mayores. Entre todas las variables que nosotros hemos estudiado, pues en los últimos tiempos le hemos prestado mucha atención también a la propia resiliencia, ¿no? Porque es verdad que es una variable fundamental, ¿no? Y hoy en día pues es una variable de la que se habla mucho, especialmente en gente joven, ¿no? Para que sepan, ¿no? Cómo afrontar una adversidad, pero implica que su presencia, ¿no? En cualquier momento de nuestra vida hace que nos adaptemos, ¿no? Y que afrontemos la adversidad, las dificultades, incluso, ¿no? Pues intentando sacar algo positivo de ella. Lo bueno, como decía, de la resiliencia, al igual que del resto de las fortalezas, es que son procesos dinámicos, es decir, no son fijos y por tanto se pueden entrenar. Y lo que se ha visto en las investigaciones es que la resiliencia es un constructo clave a lo largo de todo el ciclo vital. Es verdad que con mayores el estudio es bastante reciente, pero lo cierto es que las investigaciones que ya están disponibles lo que dicen es que cuando la persona mayor es resiliente, es más fácil que se adapte a los cambios que se producen asociados a la edad, como tiene que ver el cambio de roles, la viudedad, la soledad, la enfermedad y incluso pues, en personas mayores durante la COVID-19 encontramos que aquellos con mayor resiliencia también enfrentaban mejor esas adversidades. La resiliencia es verdad que hemos visto que es un constructo también multidimensional, es decir, está relacionado con factores físicos, psicológicos y sociales y mantiene o tiene una relación positiva con el envejecimiento satisfactorio y la longevidad. El objetivo de nuestro estudio, ¿no? Centrándonos en la variable de resiliencia, ha sido, por un lado, conocer los niveles de resiliencia en personas mayores y analizar qué factores de nuestra investigación se relacionaban con esa resiliencia e incluso saber cuáles de ellos llegaban a predecir la resiliencia. En este caso, en la investigación participaron 361 personas mayores del ámbito comunitario, cuya edad media está en torno a los 68 años, casadas más o menos la mitad de la muestra y con buena salud o normal, un porcentaje muy alto, más de 3/3 de la muestra. En cuanto a la resiliencia, lo que nos encontramos es que vemos que la resiliencia, en las puntuaciones altas o muy altas en resiliencia, en nuestra muestra ya eran elevadas. Nuevamente, aquí lo que tenemos son las variables que incluimos, ¿no? Las sociodemográficas, incluimos nuevamente gratitud, funcionamiento familiar, aceptación. En este caso también hemos incluido soledad con la escala de 3 ítems, esa ansiedad y depresión, así como el bienestar psicológico, ¿no? Para ver si estos factores mediaban sobre nuestra variable dependiente, que era la resiliencia. Para llevar a cabo el estudio y el proyecto en sí, bueno, pues hemos optado por un cuestionario online que durante la pandemia nos funcionó muy bien y bueno, pues hasta ahora estamos teniendo muy buenos resultados. El estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Universidad y bueno, pues es un estudio que lógicamente es voluntario, donde garantizamos la confidencialidad y aproximadamente la gente tarda como 30 minutos en rellenar. En cuanto a los resultados, bueno, pues hemos encontrado resultados consistentes con estudios previos y una relación significativa entre la resiliencia y algunas variables, ¿no? del estudio. A nivel positivo, la resiliencia se relaciona con la salud percibida, con el crecimiento personal, con el propósito vital, con la aceptación y el funcionamiento familiar, y tiene una relación negativa con la depresión, la ansiedad y la soledad. Pero, como decía, queríamos saber cuáles de las variables con las que estaban relacionadas realmente explicaban, ¿no? Y hasta qué punto explicaban esa resiliencia. Entonces, nos hemos encontrado que es el crecimiento personal y el propósito vital los que la explican desde un lado positivo, ¿no? De la relación y también la ansiedad y la depresión, ¿no? Y nos encontramos que explican un 33% de la varianza. Es verdad que, bueno, pues en este estudio que nosotros estamos llevando a cabo, pues hay contribuciones al campo de estudio, pero también hay limitaciones, ¿no? Es verdad que en un momento determinado hicimos estudio longitudinal. En este caso, lo que hemos hecho ha sido un estudio transversal y eso tiene
sus limitaciones. Es verdad que, bueno, pues tenemos casi 400 mayores, pero podríamos llegar a más, ¿no? Porque no es un porcentaje realmente representativo de los mayores y que es en ámbito comunitario, es decir, nos dejamos fuera otros ámbitos. Y en nuestro caso, bueno, pues para que puedan contestar lógicamente a este cuestionario, las personas no tienen que presentar un deterioro cognitivo importante. Entonces sabemos perfectamente, ¿no?, que nos dejamos fuera a un porcentaje importante de la población de mayores. Es verdad que como conclusión, nosotros lo que extraemos pues de todo el trabajo que llevamos haciendo desde el inicio de la pandemia es que es importante el que tengamos una perspectiva mucho más amplia, donde no veamos solamente la parte negativa del envejecimiento, sino que también nos centremos en la parte positiva y de las fortalezas. La resiliencia, al igual que cualquier otra variable, es el resultado de una combinación de diferentes factores. Y lo que sí que hemos visto es que bueno, pues, las medidas iniciales lo que nos mostraban era que apoyaban esa perspectiva positiva, es decir, y nos encontramos porcentajes muy altos, ¿no?, de resiliencia elevada en un tercio de los participantes. Y esto confronta, ¿no?, un poco la idea de considerar a los mayores como vulnerables, como que hay que protegerles, etc. Nos parece también fundamental, ¿no?, el que nuestros datos apoyen esa idea de que el crecimiento personal y el propósito vital no desaparecen con la edad. Y bueno, la ansiedad y la depresión, que son muy asociadas al envejecimiento, pues bueno, hemos podido encontrar que la resiliencia tiene un efecto Pacering, amortiguador frente a ella, y que bueno, pues que todos estos elementos pueden ser importantes de cara al diseño de programas de prevención y de intervención. En nuestro caso, como les decía, el proyecto no solamente se centra en evaluación, sino también en intervención. En este caso, estamos haciendo intervenciones para intentar conseguir que personas con una calidad de vida baja, gracias al fomento de las fortalezas, ¿no?, de ese funcionamiento familiar, de esa resiliencia, aceptación y gratitud, consigamos incrementar, ¿no?, esa calidad de vida en las personas. Es un estudio que estamos realizando con esas personas de 60 años en adelante. Es una intervención individual, ¿no?, que hacemos una vez a la semana, es decir, tiene una duración de 2 meses. Hacemos medidas pre, post y seguimiento, ¿no?, y las sesiones duran en torno a 60 minutos. Y bueno, es verdad que, pues nuevamente, es decir, la persona no puede tener una patología severa para poder seguir esta intervención, pero consideramos que este tipo de intervenciones se pueden utilizar de forma preventiva, no se pueden utilizar de forma anticipada con personas mayores antes de que tengan un diagnóstico de demencia o de enfermedad tipo Alzheimer, para que consigamos que en el momento en el que surge el diagnóstico tengan muy fuertes estas fortalezas y que les ayuden, ¿no?, realmente pues, a que funcionen como factores protectores frente a las dificultades con las que se puedan encontrar. Los objetivos del programa hacen referencia a comprender y conocer bien los diferentes elementos, ¿no?, que nosotros trabajamos, especialmente por la calidad de vida y las fortalezas personales. Tratamos de mejorar esa autorrealización, fomentar el placer, la gratitud, la autonomía, el control, ¿no?, mejorar ese funcionamiento familiar, incrementar la resiliencia y mejorar esa aceptación. Y muchas gracias.